misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. El Parque Metropolitano El Lago o Parque de los Novios forma parte del complejo Parque Metropolitano Simón Bolívar. Tiene una superficie de 23 hectáreas dotadas con senderos peatonales y pequeñas casetas para asados. Fue construido en terrenos que formaban parte de la Hacienda del Salitre, que pertenecían a José Joaquín Vargas, quien tras su muerte en 1936 la donó como herencia para varias obras de beneficencia. Está ubicado cerca a las estaciones Movistar Arena y Simón Bolívar del sistema Transmilenio, específicamente en la calle 63 con carrera 48 al lado del complejo acuático. Desde su fundación en 1975, el Parque de los Novios o Parque del Lago ha sido uno de los lugares de recreación, deporte, descanso y esparcimiento preferidos para los habitantes de la capital, y este parque a la fecha recibe cerca de 45.000 ciudadanos cada mes. En sus instalaciones se encuentran animales como patos no domésticos, zambullidor, ocas africanas, gansos, pavos reales y piscos. Entre su flora se destacan los saucos, eucaliptos, sauces, pinos, acacias, cedros, novios, pensamientos, palmas, entre otros. También cuentan con un pequeño orquidiario. Cuenta con una plaza de eventos con capacidad para 3.000 personas, un salón social para eventos, 3 puntos de baterías de baños, zonas de parque infantil, zonas de alimentación, parqueadero para 130 vehículos y 2 fuentes de agua que enriquecen el nivel paisajístico. En los terrenos del parque fueron levantados con el tiempo el llamado Coliseo de los Deportes y el complejo acuático Simón Bolívar. El Festival de Jazz Dominical es un evento que se realiza recurrentemente en este lugar dentro del evento de los festivales de verano organizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. En este parque los sentimientos se dan cita. Cientos de enamorados sellan su amor simbólicamente, cierran un candado en el monumento de los candados del amor, piden sus deseos y arrojan la llave al lago para que nadie pueda abrirlo jamás. Ahora es mi turno de contarles historias inexplicables, mitos, leyendas, creepypastas. Al final son ustedes los que sacan sus propias conclusiones de estas historias ocurridas en el Parque de los Novios en Bogotá. Bienvenidos. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo videoprograma. En esta ocasión van a escuchar algunas historias inexplicables ocurridas en este parque. Estamos en el Parque de los Novios en Bogotá. Antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el Misterio Nacional pueden ingresar a todas mis redes sociales y a mi página de conexionenigma.com, donde ahora también encuentran una pestaña, una página para que ustedes puedan contar su historia de una forma más fácil y en un solo lugar. Pero lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Mi historia es de no creer y entiendo si decides no creerme o no contarla. Solo quiero desahogarme un poco. Siempre he sido, como dicen las abuelas, muy noviero. He tenido muchas novias, pero nunca he durado mucho en esas relaciones. Dejémoslo en que la cosa simplemente se acaba y ya. A veces es mi culpa y a veces es culpa de la otra persona. Yo ya estaba pasando por un momento complejo en mi vida. Cada relación que sabía se iba a iniciar, prefería alejarme porque entendía que no iba a durar mucho o que se tendría que acabar en algún momento, y eso me generaba angustia y temor. Al igual, eso me ocasionaba estar solo, no querer salir ni con amigos. Estaba como melancólico todos los días, hasta que me dije que tenía que hacer algo. Si bien le había cerrado la puerta al amor, no iba a dejar que eso me consumiera la vida. Entonces me enfoqué en mi familia, mis padres y mis hermanos menores. Hacíamos salidas, paseos y la pasábamos muy bien, hasta un día que decidimos hacer un asado en el Parque de los Novios en Bogotá. Todo fluía muy normal, la familia estaba muy contenta y el día era hermoso. De por sí el lugar es maravilloso y lleno de vida, está muy bien cuidado, no se ve basura por ningún lado y nadie se mete contigo. Cerca a nosotros estaba una silla, la cual estaba pegada al borde del lago. En algún momento del día yo me fijé en esa silla y allí había una chica sentada. Era una mujer muy bonita, tengo que decirlo. Yo decidí ir a saludarla con intención de invitarla a comer algo. Me senté y solo hablamos por unos minutos. Quedamos de encontrarnos nuevamente ahí al día siguiente. Desde ahí mi energía cambió, sentía que había encontrado a alguien muy especial
serial. Y ese día mi familia pareció no darse cuenta de lo que había ocurrido, pero tampoco les quise contar nada. Al otro día me vi con ella ahí mismo. Reímos y la pasamos muy bien. Yo quería presentársela a mi familia, pero no sabía cómo lo iban a tomar, pues dirían que había caído en lo mismo de nuevo. Así que decidí llevar a mi hermana menor para presentársela a ella y que ella me diera su opinión. Llegamos al Parque de los Novios con mi hermana a esta reunión. Caminamos y a lo lejos le dije: ah, ahí está. Llegué primero, la saludé de beso y mi hermana venía atrás a paso lento. Me miraba como con cara de susto. Y yo: ¿qué pasó? ¿Por qué me mira así? ¿Me estás tomando del pelo o qué? ¿Qué? No. ¿Qué te pasa? Pregunté yo. Mira, te presento a mi novia. Ahí escucho lo siguiente de mi hermana. Fernando, ¿qué haces? Ahí no hay nadie. Yo quedé como: ¿qué? ¿Cómo que no hay nadie? La miré y ella se levanta de la silla. Mi novia me dice que había querido contármelo antes, pero que no había tenido la fuerza para hacerlo. Y lo que me contó, sé que esto va a sonar muy loco, pero así fue. Continuó. Lo que ella me dijo es que ella ahora pertenecía a otra época en la que mi yo de esa realidad había muerto y ella había hecho como una especie de pacto o no sé, con una entidad. Le entendí yo a ella que era como una entidad angelical para poderme ver en un futuro y saber si en ese futuro yo estaba vivo y podíamos reencontrarnos. Yo la verdad no sabía ni qué decir, nada, no me salieron palabras para expresar algo, simplemente estaba ahí quieto. Ella caminó hasta donde mi hermana y le tocó el brazo. Ahí mi hermana pegó un salto y soltó tremenda grosería. Ella no podía creer lo que había sentido. Dice mi hermana que ella escuchó que una voz le dijo muy despacito en su oído que me tenía que cuidar. Luego yo vi a la que era mi novia caminar sobre el agua, dio aproximadamente unos 3 pasos y desapareció. Tengo que aclarar que su vestimenta cambió solo cuando ella se iba a marchar. Antes de eso vestía muy normal, como una chica de esta época. Eso quedó como secreto entre mi hermana y yo. Y la verdad sé que cuando ella escuche esto se va a emocionar mucho porque nosotros escuchamos tu canal y nos encanta. Siempre habíamos hablado de enviar esta historia. Pero bueno, ahora lo importante. Así pasaron 5 años, Howard, y en una reunión de trabajo me encontré con ella de nuevo. Era ella, idéntica, era la misma chica y ella parecía haberme reconocido, no sé. El caso fue que hicimos clip de una. Fue como si estuviéramos destinados a estar juntos o si esto se repitiera en cada época, como si nos hubiéramos conocido desde siempre, solo que en esta época con avances informáticos y toda la cosa. Actualmente seguimos siendo pareja y ella me ha contado su vida, la cual fue muy normal en este tiempo, ¿no? Pero lo raro en ella sí fueron más bien sus sueños muy extraños, e incluso puedo decir que son pesadillas con gente como de la época. Pero bueno, eso es para otro tema, Howard. Un abrazo y espero escuchar mi historia en su canal. Comenzar esta historia diciendo algo que lo más probable sea muy impopular. A la gente le gusta ver correr la sangre, y hablo de un 80%. Solo se inmutan cuando lo malo les pasa a ellos, de resto no. De resto quieren ver el morbo, lo sádico, la historia del asesino, el cuerpo, el fantasma real, la bruja, y si eso no se los dan, exigen a todo grito que les respeten. Son manipulables a las tendencias, no somos capaces de respetar el dolor ajeno, y todo esto lo digo porque lo viví. Ver y estar tan cerca de una persona que fue arrollada por estas tendencias humanas a apreciar lo malo, a volver culto la sangre en las películas, a dedicarle documentales, películas, novelas, programas de radio a la vida de un asesino y no a sus víctimas, es horrible y deja mucho que decir de nuestra sociedad. Pero claro, siempre saldrá un intelectual en las redes a decir que es la forma de visibilizar el problema, pero les digo algo, esa es la forma de crear nuevos monstruos. Las noticias tienen una forma de informar muy distintas a enaltecer al villano. Con esta historia comprenderán mi posición y le agradezco a Howard por no prestarse a crear contenido de esos monstruos y escucharme. Mi historia tiene varias partes importantes que tendré que abarcar muy rápido. La primera ocurre cuando hace años comencé con la tendencia a escuchar videos de casos de misterio. Día a día lo hacía. Hablo de casos de monstruos seriales. Estaba encantado con esos temas. Me causaba mucha curiosidad esas personas, a tal punto que en Halloween un grupo de fans de una youtuber se organizó y armó como un club en su nombre o en su honor. Hicieron una fiesta de disfraces y cada uno tenía que ir disfrazado de un monstruo serial. Allí conocí a Edwin, un pelado bajito y medio gordito súper apasionado a estos temas. Se había leído todo, tenía una colección enorme de cada uno de los casos que se contaban. No solo era fan de esta youtuber, sino que de todo aquel que hablara de estos tipos seriales. En él
él vi el fanatismo que una persona puede tener a estos temas, pero no quise prestarle atención a eso, pues estaba en un mundo donde compartía ese gusto por los casos y no quería faltarle al respeto a nadie, siempre pensando en que era una práctica normal. Pero a medida que se organizaban más y más reuniones, me di cuenta que no estaba muy bien todo lo que se hacía allí. Lo primero es que después del mes de Halloween ellos continuaban disfrazándose de estos malditos, pero no se podía decir nada. Para estar con ellos tocaba seguir disfrazándose. Así fue que siguió nuestra amistad con esta persona, con Edwin, pues él por lo menos escuchaba mi inquietud y aceptaba que esto no era del todo normal, pero tampoco hacía nada. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿por qué era amigo de alguien que se disfrazaba de Garavito? Pues por no estar solo, la verdad. Creo que es como las relaciones tóxicas, uno ve el problema pero no lo acepta. Y ahora va la segunda parte. En ese ir y venir con ese grupo de amigos, y digo amigos porque en ese momento quería creer que era así, no me di cuenta que mi familia se estaba derrumbando. Cuando hablo de mi familia, hablo de mi papá y yo, que en ese entonces estábamos solos, pues mi mamá y mi hermana vivían en otro lado. Yo no hablaba de nada, o bueno, lo necesario con mi papá. Sentía que él era un viejo que no comprendía mis gustos, mis videos, o que no comprendía a las personas que yo seguía en redes. Para él era solo estar metido en el celular todo el tiempo y con malas prácticas y malas amistades, pues él en 2 ocasiones tuvo que ir a un CAI de policía a recogerme porque habíamos estado causando revuelco en la calle, asustando a las personas, tirando piedras con notas a las casas, eso sí, muy ebrios. Nos sentíamos los únicos que entendíamos al mundo, aficionados a las películas de sangre, a los libros. Me enorgullecía que me tuvieran miedo en la universidad, y en todos los problemas que yo podía tener, mi papá siempre estaba ahí para mí, para aconsejarme. Entonces llegó el día de la noticia que me cayó como un balde de agua fría y me aterrizó al mundo real. Acompañé, como todos los meses, a mi papá a su chequeo médico, pues él tenía que hacerse unas terapias para la movilidad de su brazo, o eso pensaba yo, pues en ese momento solo pensaba que eran cosas de viejos y ya, que estaría bien. Pero esa vez fue distinto. Salió y me dijo que teníamos que ir a un lugar muy especial porque allí él me iba a contar algo. El lugar no era muy lejos, así que llegamos caminando. Era el Parque de los Novios en Bogotá, y a mí me dio pena ingresar con él porque se supone que era para parejas, algo que es falso, es solo un parque. Bueno, nos sentamos cerca al agua y yo estaba concentrado en ver lo bonito y tranquilo que estaba todo, cuando mi papá me dice que este lugar era especial ya que aquí había conocido a mi mamá, que se habían imaginado la vida perfecta, una vida distinta, que habían planeado criar a unos hijos ejemplares, respetuosos, y que por difícil que estuvieran las situaciones, estarían juntos. Pero las cosas cambiaron, no se sabe en qué momento cambiaron, pero así fue, y asimismo estaban cambiando en ese momento, por las circunstancias de las cuales mi papá me iba a hablar. Mi papá tenía cáncer, sus tratamientos eran eso. Todo este tiempo decidió estar lejos de mi mamá para no cargarles esa culpa, pero siempre hablaban por teléfono. A él le quedaban muy pocos días o meses. A eso me llevó al parque para decirme que tenía que irme con mi mamá porque él ya no podía cuidarme ni pagar las deudas de la casa, y obviamente también a escuchar su historia de amor con mi mamá. No sé si ustedes han visto en la mirada de alguien el dolor de recordar los momentos bonitos de su vida, pues eso vi en la mirada de mi papá mientras él se fijaba en aquel tren que está allí. En ese momento me sentí un imbécil completo. Todo tomó sentido. Había estado perdiendo el tiempo en pendejadas y con gente que no valía la pena. Muy tarde, ¿no? Pasaron los días y yo me distancié de esos amigos, en especial de Edwin, pero él me buscó en casa para saber qué pasaba. Allí, él me cuenta que habían creado un grupo más selecto de personas que querían llevar eso más allá de fiestas y solo de hablar, que había llegado el momento de brillar y dejar marca en la sociedad, como lo habían hecho aquellos monstruos. Yo no quise seguir con eso, ni con la amistad, pero antes de decirle todo lo que tenía en mi cabeza, pensé que tenía que darle un porqué o un motivo para que él entendiera del por qué nuestra amistad no podía seguir. Y fue ahí cuando le conté todo lo que pasaba con mi papá, con mi familia, conmigo, y él, en vez de sentir culpa o aceptar como cualquier persona normal lo haría, no sé, decirme que lo sentía o que me entendía, lo que la gente dice, en vez de eso dijo que esa era una señal de Dios, que era el momento adecuado. Yo no podía creer lo que él me estaba diciendo y lo insulté. ¿Qué era toda esa mierda que decía? ¿Dios? ¿Mensajes? ¿Se había vuelto loco? Y le exigí que me hablara como una persona normal, directo y sin tanta pendejada. Él se ríe y me dice que como mi papá ya iba a morir, era la víctima perfecta para comenzar una serie de muertos como sus ídolos lo habían hecho. No lo pude escuchar más.
Me levanté y a patadas lo saqué de mi casa. Ya afuera, él solo me dice que no podré evitarlo. Nunca me insultó, pero su mirada decía muchas cosas. Y claro que sentí miedo. Desde ese día andaba armado con navaja o con un taser, incluso con una tonfa. Cerraba bien las puertas y cuidaba a mi papá, pues ahora yo trabajaba y él era cuidado por una enfermera que pagábamos entre todos. Los rumores de ese grupo eran varios, pero nunca me atrevía a comprobar si eran verdad o no. Así pasaron 3 años, protegiéndome y volviendo a una vida honrada y decente. Nosotros sabemos que mi papá nunca quiso ser una carga para nadie, pero nunca lo fue. Por eso es que mi mamá y mi hermana volvieron a la casa. Y todos éramos conscientes de la importancia de la familia, del amor y de estar en el camino del bien hasta ese mes de Halloween. Llegué del trabajo y cenamos con mi familia. Saludé a mi papá, hablé un poco con él y nos fuimos a la cama. Todos entendíamos que en algún momento a mi papá le iba a llegar la muerte, pues había vivido más del tiempo pronosticado que habían dicho los médicos. Como a la hora, recuerdo muy bien que eran las 11, nos levantamos porque sentimos algo extraño en la casa y fue que mi papá había muerto. No había nada que hacer, lloramos y nos abrazamos para darnos consuelo. En su funeral me doy cuenta de la presencia de aquel amigo extraño. Edwin estaba mirándonos y nos sonreía. Su rostro había cambiado, denotaba más maldad. Así pasó ese día, algo preocupado por Edwin y muy triste por lo de mi papá. En casa nos hacía mucha falta, pero también nos alegraba que ya no estuviera sufriendo más. Se llegó el día de las brujas y yo llegaba a la casa cuando una chica me para y me entrega un sobre. Lo abro inmediatamente. Allí habían fotos de mi mamá y de mi hermana durmiendo. Quedé completamente helado. También habían pantallazos de un grupo que chateaban y donde hablaban de todo lo que les iban a hacer. Era horrendo y aterrador. Ya al final, unas coordenadas y una invitación a que fuera para ese lugar si no quería que eso que estaba allí en ese chat le pasara a mi familia. Subí a la casa, vi que estaban bien, las alerté que llamaran a la policía y les mostraran todo eso que estaba en el sobre y que yo me tenía que ir a ese lugar. Al llegar allí me di cuenta que era el parque que a mi papá tanto le gustaba. Obviamente estaba cerrado y las coordenadas daban a una reja cerca a unas casas. Todavía se veían personas disfrazadas por la calle que iban para sus fiestas o sus reuniones. Pasaba el tiempo y nada, cuando alguien dentro del parque me llama por mi nombre y me hace señas para que entre. Yo decido entrar a las malas porque no tenía miedo y allí estaba. Me encontré con Edwin. Después de algunos años estaba irreconocible. Llevaba su disfraz favorito y su energía se sentía cada vez más pesada. De lo que hablamos puedo decir muy poco, pues muchas de esas cosas no se pueden decir por temas legales. Lo que sí puedo decir es que Edwin estaba muy mal de la cabeza. Ya había comenzado a realizar sus crímenes. Tenía un grupo muy selecto de gente enferma de la cabeza, amantes de todos estos monstruos del mundo. Cada uno replicaba o querían replicar lo que habían conocido de su ídolo sanguinario. Y lo peor es que ahora eran un grupo que adoraban al diablo y combinaban eso con rituales y oraciones católicas. Estaban deschavetados. Habían conseguido tanto apoyo que hasta terrenos alejados de las ciudades habían podido comprar. Gente rica les pagaba por hacer ciertas cosas también. Pero algo que él nunca pudo superar fue la ruptura de nuestra amistad y había venido a cobrármela. Porque según él, el diablo le había dicho que si me mataba, mi alma y mi amistad iban a estar con él para siempre. De allí no podría salir vivo, pues dicho de sus palabras, el grupo entero estaba en un camión muy cerca al parque, pendientes de cualquier cosa. Con una certeza impensable en alguien como él, me tiró al piso y comenzó a ahorcarme. Yo me resistía, le daba patadas en las bolas, en el estómago, pero era como si no sintiera nada. Tenía mucha fuerza. Poco a poco fui perdiendo mi movilidad y obviamente mi fuerza hasta que vi a mi papá empujar con mucha dureza a Edwin, quien cayó al agua. No fue muy lejos, pero sí lo alejó de mí. Edwin cayó al borde de la laguna que ustedes conocen. Lo que veía no podía ser cierto. En ningún lado se ha demostrado la visita de nuestros seres queridos, pero no puedo explicarlo. Quizás tenemos un lazo que nos une más allá de esta vida, o quizás me había faltado el aire en la cabeza y todo esto lo había imaginado. Pero entonces, ¿quién lo arrojó hasta el agua? Yo me levanté y seguía viendo algo inexplicable. Del agua salían manos, creo yo, pero eran como de agua. Escuchaba lamentos y todo esto salía del agua para jalarlo con mucha fuerza. Luego, mientras estaba paralizado, volví a ver a mi papá que me decía huye, pero yo no quería huir más y creo que mi papá lo entendió. De un momento a otro el agua se aquietó y Edwin salió corriendo. Saltó la reja del parque, se subió a un camión y se marchó. Yo lo seguí en otro carro hasta el sitio en el que se detuvieron y fue allí que hasta
hasta ese lugar les llevé la policía y logré que toda esa pandilla macabra se terminara. Las autoridades fueron muy eficientes en este caso. Nunca me negaron su ayuda y me creyeron lo que había pasado en el parque. Se pusieron las denuncias correspondientes y varias familias fueron a denunciar la desaparición de algunos de sus familiares. Por fortuna, esta gente hasta ahora estaba comenzando. Tengo que decir que muchos de ellos, de los miembros de esta pandilla, se quitaron la vida antes de que los cogieran, pero Edwin no. Sigue creyendo que un dios malvado le otorgó el poder de hacer esas cosas horribles. Lo peor del caso es que aún sigue teniendo acceso a internet y cada vez que crea un grupo o una página nueva tiene muchos seguidores, gente que ama a los monstruos y cree que todo esto es un juego o algo maravilloso. La gente está loca, que como aparecen en televisión es algo ficticio y llamativo o algo que se tiene que repetir. Eso no debería ser algo de admirar, y aunque él no pueda salir de prisión vivo, pues tiene un cáncer terminal, sí me preocupa la gente que sigue consumiendo ese contenido sin preocupación ni solidaridad con las víctimas. Intenté hablar del tema con otras personas que se dedican a las redes, pero no me quisieron escuchar porque sus canales son de este tema y les bajarían las visitas, por lo tanto también les bajarían los ingresos. Yo quiero creer que mi papá me ayudó en ese parque, además que el lugar es un sitio de mucha paz y mi mamá dice que ella sí cree que mi papá fue el que vino a ayudarme o a salvarme con algún propósito importante. Ahora yo estoy con una mujer maravillosa y venimos a este lugar pues se nos volvió nuestro sitio favorito, y quiero organizar una fundación que combata todo este tipo de contenido en el que le den participación a todos estos monstruos que no merecen ser recordados. Gracias, Howard, por darme esta oportunidad, y yo apoyo el Misterio Nacional. Una vez estábamos con mi pareja en este parque. Mi idea era hacerle una sorpresa porque estábamos cumpliendo 3 meses de novios. A este parque van muchas personas a tomarse en fotos y sobre todo chicas de 15 años a tomarse la super foto para recuerdo. Por eso lo que vivimos no se nos hizo tan raro, porque allí encuentras gente haciendo muchas cosas, entre eso deporte. Pues llegamos con mi pareja y yo ya tenía armado toda la sorpresa. Bueno, ella se sorprendió, me dio las gracias y nos sentamos a disfrutar del día. Comimos pastel, tomamos fotos y ya como a eso de las 5, esto fue entre semana, nos percatamos que un señor estaba trotando. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Pues que desde que habíamos llegado al lugar lo habíamos visto trotando. No había parado y seguía y seguía. Yo caí en cuenta y le hice ver eso a mi pareja. Entonces ella también dijo que eso era como medio raro, pero no le prestamos mayor atención. Ya después nos fuimos del parque porque lo iban a cerrar. No esperamos a que el señor saliera ni nada así, pero sí dijimos que al día siguiente vendríamos más temprano, pues no queríamos quedarnos con las ganas de saber si este señor seguía trotando. Lo sé, es algo un poco ridículo, pero así lo hicimos y el señor efectivamente seguía corriendo al otro día. Nosotras sacamos las conclusiones que de pronto el señor madrugaba mucho y era un atleta de alto rendimiento, y dejamos así el tema. La vida siguió y pasaron unos meses. Con mi familia decidimos irnos a vivir a una casa de 3 pisos ahí pegado al parque. Estábamos muy felices porque siempre habíamos querido vivir ahí. Y bueno, para cerrar la historia, le cuento que una noche estábamos en mi habitación con mi pareja cuando recordamos el tema del señor que corría en este parque. Hablamos y hablamos hasta que se nos dio por ver en la ventana para dicho parque, porque dijimos, ¿y qué tal ese señor esté ahí? Y Howard, era la 1 de la mañana y podíamos ver a ese hombre correr por toda la pista de atletismo. O bueno, eso no es una pista de atletismo, es un corredor por donde trotan. Y allí nos quedamos viéndolo y sacando un poco de conclusiones. Pero entonces mi pareja comenzó a tener miedo cuando a la hora el señor seguía y seguía. Y ella me pidió que por favor despertara a mi mamá y a mi abuela para que ellas pudieran ver aquello y así no pensar que era una alucinación de nosotras. Mi mamá y mi abuela son muy creyentes en todo esto y dijeron que teníamos que orar y pedir por su alma. Después de haber pedido por el alma del señor y ya al rato dejamos de verlo, pero no supimos si fue que paró de correr o desapareció. A la mañana siguiente nos fuimos para el parque, un poco con temor, y no vimos a ese hombre corriendo. Nos sentamos debajo de unos árboles y en un momento alguien nos habló. Buscamos a esa persona y era aquel hombre quien estaba detrás de un árbol mirándonos. Nos dijo, como en un susurro medio fuerte, que nos agradecía por las oraciones, pues él había muerto hacía mucho en su casa, pero que seguía repitiendo esa última rutina día tras día, y que como no tenía familia, nadie le había hecho una misa y nadie había orado por él, que ahora podía irse en paz, y según lo que escuchamos se escondía porque en este lugar existe presuntamente una entidad que cuida del sitio, un ser que no es de este mundo, que no es ni bueno ni malo, que simplemente cuida el lugar y que en algunas ocasiones algunas personas lo han sentido pasar de copa en los árboles. Mi pareja, siendo de una religión con creencias fuertes,
Dijo que eso había sido una señal de Dios para que ayudáramos a más personas, a gente que no ha podido trascender y que al mismo tiempo era una señal para disfrutar de los días como si fueran los últimos, porque la muerte es lo único que tenemos seguro en la vida. Gracias y espero contarte más historias de otros lugares muy pronto, pues después de todo esto hemos tenido varios casos muy fuertes. Que sé que le pasó a alguien cercano con respecto al parque de los novios ahorita que lo mencionas. Es que resulta y pasa que la muchacha pues tenía un novio, ¿no? Y el novio era medio raro, así que yo no sé qué. Y resulta y pasa que el novio era satánico. Como que él se la llevaba en las noches para misas. Y las misas, pues ella no sabía que de pronto la estaban preparando para un sacrificio o algo así. Y pues un día la citaron en el parque de los novios y la amarraron de pies y manos, la desnudaron. Y entre 12 hombres la violaron con la esperanza de dejarla embarazada y ese bebé utilizarlo como un sacrificio. Solamente es eso lo que sé con respecto al parque de los novios. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que esto me ayuda bastante. Recuerden también que si desean apoyar el Misterio Nacional lo pueden hacer de 1000 formas. Las dos principales y más importantes para mí serían que visiten mis otras redes sociales y mi página de conexión enigma.com. En la página también pueden encontrar una pestaña nueva donde van a poder enviar sus historias con audios, videos y archivos en formato PDF. Y cuéntenme cuál fue la historia que más les gustó de este video. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo video.